Salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidáis a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Aleluya. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Amén. Vamos a orar, hermanos, por esta palabra. Padre, Señor, damos gracias, Padre Celestial. Bendito eres, Señor. Obra, Padre Santo, Señor. Tu palabra, Señor, llegue, Señor. Que haya cabida en los corazones en esta palabra divina. Jesús es la resurrección y la vida. Bendito sea el Señor. Como hablaba hoy en el Salmo, ¿no? Vida eterna nos da el Señor. Pero dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Pero dice que Marta le había enviado ya a 2 discípulos para que le avisasen a Jesús ahí en Jerusalén, porque estaba en Jerusalén el Señor esperando. Pero el Señor ya sabía todas esas cosas, pero Él estaba esperando que lleguen esas dos personas, esos 2 hombres, para que le avisen, para que el Señor pueda ir, ¿no? Decía: Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Bendito sea el Señor. Marta salió al encuentro de Jesús. Cuando nosotros estábamos en nuestro delito, en nuestro pecado, estábamos muertos, porque estábamos muertos, hermano, antes de venir al Señor, que antes el Señor llegara a nuestra vida, estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestro pecado. Pero nosotros, cuando escuchamos que Jesús había venido, salimos al encuentro, a poder encontrarlo al Señor, como hizo Marta, ¿no? Pero María se quedó en la casa. Qué tremendo a veces, ¿no? Cuando a veces tenemos la oportunidad de llegar a la casa del Señor y nos quedamos en la casa y no venir a veces, por ahí si es una necesidad mayor de no poder venir, bueno, sabe el Señor, conoce nuestro corazón, nuestra mente, pero cuando nosotros nos quedamos por quedarnos, no, porque hoy tengo fiaca, me quiero quedar en casa, acostado, mirando la tele o haciendo otras actividades y no poniéndolo al Señor, al Padre, primeramente venir, ¿no? Y darle gracias al Señor por este día maravilloso que nos ha dado, porque a todos nos ha dado un día. Hoy este día nos ha dado el Señor para hacer muchas cosas. Ha hecho el Señor muchas cosas en la vida de usted, en mi vida también, porque el Señor me ha guardado de todo peligro. Siempre está el peligro, hermano, pero bueno, pero sabemos que si venimos a la casa del Señor a darle gracia, a darle gloria al Señor, bendición nos va a dar el Señor. Palabra de vida nos va a dar el Señor, que a veces no nos gusta, hermano, cuando la palabra nos despoja, nos empieza a mostrar el pecado. Porque si no, yo no te contiendo el pecado, no te amo, porque no te amo. Te cuido, te cubro del pecado, todo, pero no te amo, hermano. Al contrario, tenemos que combatir el pecado, porque ahí sí realmente yo te amo. Ahí sí el Señor nos ama, porque el Señor nos ama, por eso nos muestra el pecado en nuestra carne, nos muestra el pecado, porque nosotros somos, cuando nos vemos en el espejo, ahí vemos qué es lo que somos, hermano. ¿Cómo estamos delante nuestro? A ver, ¿qué es lo que tenemos?
para que el Señor nos siga limpiando más y más. Bendito sea el Señor. Pero dice, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Bendito sea el Señor. ¿Pero por qué murió Lázaro? Lázaro murió porque estaba enfermo, pero el Señor quería mostrarle algo a su discípulo, algo a la gente. Bendito sea el Señor, que no creían las maravillas que hacía el Señor. El Señor lo hubiese podido curar, porque ya cuántas veces ha curado el Señor a distancia, pero ese día tenía que estar Jesús para ir y resucitarlo al amigo, a Lázaro, que se levantara del sepulcro, ¿no? Bendito sea el Señor. Más, en el versículo 22, más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Pero hay una particularidad en ese versículo, hermano. Más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Pero ¿con qué condición, hermanos? Hay una condición ahí. Acompáñenme en el mismo libro, Juan capítulo 9, versículo 31, el mismo libro, miren. Bendito sea el Señor, dice. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Ve? Veo que hay una particularidad, porque dice, no, el Señor a mí, yo oro, a mí me oye. Yo hago esto, a mí me oye. Pero hace la voluntad del Señor. Hacemos a veces la voluntad de Dios para que el Señor nos escuche, para que el Señor escuche nuestra oración, nuestra plegaria. Bendito sea el Señor, porque conocemos muchos hermanos, conocemos muchos cristianos. Dice, yo oro al Señor y el Señor me escucha. Pero ¿cómo está con el Señor? ¿Cómo estamos con el Señor? Bendito sea el Señor. Porque a veces estamos mal, hermano, a veces no estamos en comunión, haciendo la obediencia del Señor. Porque dice la palabra acá mismo, acá es clarita la palabra, no le ponemos nada. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Ve? Porque muchos dicen, a mí el Señor me escucha, me oye. Pero no está en la voluntad del Señor, no hace la voluntad del Señor. Está en pecado, está en delito, está en la fornicación, está en el adulterio, está en la droga, está en el alcohol, está con el cigarrillo, chupándole la cola al diablo, como quien dice, que el Señor lo reprenda, porque venimos, a veces vienen en hermano, sabemos que acá esto es el hospital, ¿no? El hospital del alma para nuestras vidas, pero ahí el Señor nos empieza a limpiar. Bendito sea el Señor. Y dice, pero si alguno es temeroso de Dios, seamos temerosos, no le tengamos miedo al Señor, temeroso de Dios, y hace su voluntad, a ese oye. Bendito sea el Señor, ¿no? Qué lindo cuando el Señor nos escucha, cuando el Señor nos oye, como la palabra, como el testimonio que nos dio hoy el hermano David, ¿no? Bendito sea el Señor. Por mucha aflicción pasó la esposa, pero el Señor le dio la salida y le dio la respuesta, ¿no? Bendito sea el Señor. Y le damos gracias por todo eso. Pero dice también, en el versículo 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta por ahí no le creyó, hermano. María no le creyeron que iba a resucitar, que iba de vuelta, iba a venir a la vida de vuelta a Lázaro. Dice, en la resurrección, Jesús le dijo, en el versículo 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Claro, ella pensó que iba a resucitar en el día postrero, después, pero no, iba a resucitar en ese mismo instante, porque el Señor le dijo, Lázaro, levántate. Bendito sea el Señor. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bendito sea el Señor. ¿Ves? Yo he estado
en mis delitos, en mis pecados, muerto espiritualmente. He estado ese tiempo afuera del Señor, muerto estaba en mi carne, hacía lo que quería, hacía mis placeres, pero estaba muerto, no estaba vivo, buscaba ese gozo que no había en el mundo, no había ese gozo que lo tengo hoy. Hoy en día tenemos ese gozo, hermano, ese gozo de venir a la casa del Señor, que no necesito un cigarrillo, no necesito un alcohol, una copa de alcohol, no necesito esa música, reggaetón, cumbia, todas esas cosas, que el Señor reprenda al diablo, porque va a querer venir a nuestra vida, pero que el Señor lo reprenda y que haga ese cerco alrededor nuestro, como ha hecho hasta hoy. Bendito sea el Señor, y poder seguir haciendo la voluntad de Dios, como decía, temeroso a Dios. Bendito sea el Señor. Fíjese, mire, dice la vida. Marta y María y Lázaro eran amigos íntimos de Jesús. No solo eran sus discípulos, sino que formaban parte de su círculo más cercano. ¿Ve? Mire si Marta y María no conocían a Jesús. Y dice más cercano. De hecho, cuando Marta y María enviaron a algunos a informar a Jesús de la enfermedad de Lázaro, esto le dijeron: aquel al que amas está enfermo. Por su omnisciencia, ¿ve? El Señor ya lo sabía. Dice, por su omnisciencia, Jesús sabía de qué se trataba. Lázaro corría peligro a causa de su enfermedad. Yo no sé qué enfermedad tenía Lázaro, no sabemos qué enfermedad, porque acá no lo dice, pero tenía una enfermedad grave, de muerte, hermanos. Dice, hoy estamos convencidos de que si Jesús hubiese estado presente, las cosas hubieran sido distintas. Ni siquiera era necesario, ¿ve? Ni siquiera era necesario que Jesús fuera al lugar donde se encontraba Lázaro, ya que Jesús sanó en varias ocasiones a la distancia, como la hija del centurión. O sea, la hija del centurión dice, ¿qué quiere que te haga el centurión? Si tiene fe, porque le preguntó si quería que vaya a la casa del centurión, y le dijo, no, solamente di la palabra y yo creeré. Y así creyó el centurión, y así hizo tantos milagros el Señor Jesús. Pero acá había algo había que el Señor quería hacer, mostrar al pueblo la divina y la misericordia del Señor, de Dios, lo que quería hacer en estas vidas, demostrarle lo que Él quería hacer. Y le dijo, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Ve? No morirá eternamente el que cree en Él. Y dice, ¿crees esto? Le dice a Marta. Bendito sea el Señor. Y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y muchos no creen, hermano, muchos todavía están ahí. ¿Será cierto? ¿Será verdad lo que dice el pastor? ¿Será verdad? Pero a veces no escudriñamos la palabra, hermano. A veces nos vamos al libro de vida, al libro de la vida de nuestro. Este es el libro de la vida. Esta es la profecía más concreta, es esta, hermano. No que profeta de acá, que profeta de allá, que esto, que lo otro. No, la profecía más concreta es la palabra, hermano. Bendito sea el Señor. Mire, acompáñame en San Juan capítulo 5, del versículo 28 al 30, hermano. Bendito sea el Señor. Dice, gracias, Señor. Dice la palabra, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Ve? Muchos oirán su voz. Los que estaban predicando la palabra, los que estaban guardando esa palabra. Y los que hicieron lo bueno, ¿ve? Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Más los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según
oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ahí habla Jesús, ¿ve? Muchos van a resucitar, hermanos, los que estaban en la senda antigua, haciendo la obediencia del Padre, haciendo las cosas del Padre, caminando como el Padre quería, como el Padre quiere que caminemos, hermanos, en rectitud. Dice, ¿ve? Dice, en los sepulcros oirán su voz. Muchos se levantarán ese día cuando escuchen la trompeta, cuando el Señor venga a buscar la iglesia. Ahí se van a levantar, pero muchos van a quedar a resurrección de condenación, hermano. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque hicieron lo malo. Escucharon la palabra del Señor, escucharon la voz del Padre, la voz del buen pastor. ¿Y qué hicieron? Le dieron la espalda, hermano, y no hicieron oídos sordos a la palabra del Señor. Porque ese día va a haber llanto, va a haber queja. No, Padre, dame otra oportunidad. Y ya va a ser tarde, hermano. Bendito sea el Señor. Y como dice el versículo 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, dice Jesús. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. Mire si el juicio del Dios no es justo, hermano. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, a la del Padre. Bendito sea el Señor. ¿Ve? Jesús siempre buscó la voluntad del Padre, no la voluntad de Él mismo. Porque hacía muchas cosas, muchos prodigios, muchas maravillas, sanación, y todas esas cosas, pero no creían en Jesús. Y tenía que hacer ese milagro con Lázaro, la resurrección, para darle la vida, para que crean, para que vean. Que muchas veces no creemos, hermano, queremos ver, como Tomás el incrédulo, ¿no? Quería ver a ver si es verdad que el Señor estaba vivo, pero quería poner el dedo en el hueco de la mano, o en el hueco donde le habían puesto la lanza, en el costado. Bendito sea el Señor, ¿no? Pero le damos gracias al Señor por todas estas cosas, hermano, porque el Señor algo grande va a hacer en este lugar, algo grande va a hacer en esta ciudad, porque el Señor tiene misericordia de nosotros. Y si no venimos nosotros a buscar al Padre, a la iglesia, a donde verdaderamente se predica la palabra, hermano, ¿a dónde vamos a ir? Vamos a ir a una iglesia que nos den cosas que no es agrado del Señor. No es agrado a veces escuchar cosas, esas prédicas vanas, esas prédicas livianas, que no nos contienda el pecado, que no nos contienda la carne, porque a veces no es agrado, no nos gusta a veces cuando la verdad nos contiende, pero le damos gracias al Señor por su misericordia y por su amor, por el amor del Señor que nos ama. Por eso a veces nos reprende, a veces nos corrige, como nosotros corregimos a nuestros hijos. Cuando corregimos a nuestros hijos no les gusta que le corrijan a los hijos, ¿no? Porque, ¿qué sabe este? Dice, ¿qué sabe él? ¿O qué sabe ella? Pero ya pasamos esa vida y el Señor ya pasó por esas cosas, ya pasó, ya el Señor Jesús ya le mostró el Padre todas esas cosas, todo lo que va a venir y lo que va a acontecer, hermano. Bendito sea el Señor. Y termino con esto. Acompáñenme en el libro de Daniel, versículo 12, y con esto termino, hermano. Capítulo 12, versículo 2 y 3, hermano. Bendito sea el Señor. Libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2 y 3. Amén, hermanos. Dice la palabra: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Qué tremendo, ¿no? Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas
a perpetua eternidad. Bendito sea el Señor. Qué lindo, ¿no? Si el Señor nos lleva y poder resplandecer del firmamento, como el resplandor del firmamento, ¿no? Pero dice el versículo 2, dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna. ¿Cuánto? Yo quiero esa vida eterna, hermano. No sé usted, pero yo esa vida eterna la quiero y la gozo. Y otro para vergüenza y confusión perpetua. Bendito sea el Señor. Porque a veces el Señor no lo vienen, ¿no? Hay hermanos, hay hijos pródigos afuera que a veces llegan a la casa y no pueden ser libertados porque algo no quieren entregarse de lleno, hermano. No quieren hacer ese cambio de vida, ese cambio de vida que el Señor quiere, ¿no? De entregar nuestra vida al Señor para que pueda hacer ese cambio, para que pueda hacer esa limpieza, ¿no? Como el alfarero, como hace el alfarero, ¿no? Cuando venimos con ese vaso sucio, ¿no? Venimos con un vaso, cuando estábamos fuera del Señor, que no teníamos al Señor, veníamos con ese vaso sucio, hermano. Y de a poco, reunión tras reunión, nos va limpiando con esa agua. Esa agua limpia, esa agua divina. Nos va limpiando y nos va limpiando por dentro, primeramente. Primeramente nos limpia, nos va limpiando. Y después podemos dar esa agua de vida a la persona que pueda llegar, a esa alma que pueda llegar ese día necesitada, en nuestro hogar, en donde nos encontremos, en nuestro trabajo, por donde caminamos, como dice el pastor, no acá en las cuatro paredes, sino afuera, en donde estamos caminando. El testimonio dice que nosotros somos carta leída cuando nos ven. Bendito sea el Señor, ¿no? Pero hay muchos que dice, para vergüenza y confusión perpetua van a ser. Que el Señor nos ayude, hermano, a que nos libre de esta condenación, de esta confusión, porque es una condenación de que habla acá el profeta Daniel. Bendito sea el Señor, porque dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud. Bendito sea el Señor. Hoy llegó esa oportunidad, llegó este año esa oportunidad de esta congregación. No es la congregación, sino Jesús el que salva. Pero nosotros, gracias a Dios, a esta congregación, podemos ver lo que está haciendo el Señor, ¿no? En las naciones está haciendo cosas grandes. Si sentimos la presencia, esos dos cultos maravillosos que hemos tenido la semana pasada, queremos seguir teniendo esos cultos maravillosos aquí, hermano. Que siga prendido ese fuego del altar, esa zarza ardiendo en nuestros corazones primeramente y en este lugar, que siga ardiendo. No un fuego extraño. Ese fuego extraño no nos sirve, hermano. Bendito sea el Señor, que el Señor reprenda al diablo, porque va a querer llegar a esas vidas, ¿no? Por ahí a hablarnos a nuestros oídos. Pero sabemos que nosotros, cómo estamos caminando, cómo estamos andando, qué palabra estamos aprendiendo, hermano, qué palabra nos están dando de comer, este alimento divino, porque esta palabra es divina y no se cambia, hermano, no se vende y no se cambia por nada. El Señor hasta aquí me ha ayudado, y el Señor bendiga a la amada iglesia. Bendito sea el Señor. Le doy gracias al Señor por esta palabra, y que sea de bendición para su vida, hermano, hermana.